Iratanaka kullakanaka walhamaranakawa hiskachawayapgesto haniw yaqapkistuti kaniw haqirjama uñqapkistuti pesqapatak marawa chaqeaña munapgestuna pesqapatak marawa takisiwayapgesto hiskachawayapgesto hiwasan arusa hiwasan aqe arusa hiwasan aymarasa upatjap enqasiyapgestuwa hanimun jap hayatanti hiwasan wawana kasaj aymar parlas kañapaki enqas jap hayatanwa yaqipanakaj akam punchuna kam sarain ciudad marcaro enqas japjan wawainanaka ukam qarwa awatirinaksa hanimun japjanti hiskachapgestuwa. Pero miren, hermanas, cómo están nuestras llamitas. Mira, con la frente en altiva, siempre con la frente en altiva. Así tenemos que estar, hermanos, los aymaras, siempre con la frente altiva. No tenemos por qué agacharnos, hermano. No tenemos por qué sentir vergüenza. Un hermano decía, tenemos que dejar de ser ovejas. Oveja nakaja. Wale peke alinta takipune akam no peke alinta takipun sanakaprej. Karwana kasti wale peke kama. Ukatsan ukajiraja, tenemos que volver a ser llamas. Tenemos que dejar de ser ovejas, hermanos. Walich ikipi. Iwasan Karwasa, Walich Iki, nosotros no alcanzamos. Nosotros necesitamos peso, hermanas, para saber cuántos kilos tiene. Si tiene 20 kilos, 25, nosotros necesitamos peso, ayuda, pero la llama no. A ver, cargale unos kilogramos más, la llama se echa. Hasta el pasto, pues, la llama no saca como la oveja saca desde el suelo, arruina, pero la llama lo corta para que siga creciendo. Y en tantas cosas podemos hablar de nuestras llamas, hermanos. Ha sido, pues, tal vez no es correcto decir que ha sido domesticado por nuestra cultura, por nuestros abuelos. Taqikunanitanwa, sapinitanwa, sapi. Haniu chaqayapkistanite, sapinta tatanwa. Tenemos raíz, tenemos cultura. Ukatpi akam hiwasan punchuna kasansa pankaranaka. ¿Por qué tenemos nuestras pancaras? Hichaga, haniu amisturam hachatas japtanti. Porque ya hemos despertado, porque el papel picado se lo lleva el viento. ¿Por qué? Kunas kuyakanaka hokamantana kapans awayuna kans pankaraneja. ¿Por qué seguimos, hermanos? Porque sabemos que un día nuestra cultura va a volver a florecer, hermanos. Por eso, pues, el golpismo ha tratado de hacer desaparecer, pues, el ministro de Culturas, porque no querían que nosotros sigamos despertando. Pero Gilatanaka, Culiacanaka, Mayurunja, Aymaranaka, Quechuanaka, Apnacas, Jañaniwa, Jihuaspacha. Para eso estamos. Y para eso es el instrumento político también, para gobernarnos nosotros mismos.
Y gobernarnos nosotros mismos significa gobernarnos de acuerdo a nuestro amuyu nistan wajilanaka kuyakanaka. Amuyu nitan. Amuyu nitanwa. Pero ellos nos han dicho, pues no, estos no tienen nada, no tienen, como si no supiéramos pensar. Y suma amuyunitanwa, suma chuimanitanwa, munasiña chuimanitanwa, suma hakitanwa, haniwa yanka hakiktanti. Y nuestro proceso, estábamos esta mañana hablando mientras disfrutábamos el fricasé de llama, hablábamos de las enfermedades. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? ¿No? Huicuco decimos nosotros en el lugar donde yo vivo. Yuco dicen en otros lugares. Yucunta tachtanay. ¿No? Hermanos, y nosotros un día vamos a volver a ser Kumara. Kumara haketanwa, Kumara. Walich aman icholke. Somos fuertes, somos sinchi. Hilanaka, Hiwaska mapnaka señaniwa de acuerdo a nuestro yuyay según los quechuas, yuyay, pensamiento propio. Ideología. Tenemos pues nuestra ideología. Tenemos nuestro yuyay. Tenemos nuestro amuyo, tenemos nuestra ideología. Y este proceso es para recuperar ese nuestro amuyo, nuestro yuyay, nuestra ideología, nuestro sarawi, nuestro amtawi. Sabemos planificar. Amta. Bien importante el Aymar, por eso pues el Aymar han tratado de hacer desaparecer. No estaba en nuestra constitución política del Estado de la República. ¿Por qué no estaba tomando en cuenta? ¿Por qué no estaba tomando en cuenta? Porque querían silenciarnos. Pero no van a lograr silenciarnos, hermanos. Somos millones. Para eso estamos. Y siempre decía a nuestro hermano Juan, aquí está con Yuko está, no le ven bien, ¿no ve? Jóvenes, pero no, pero yo le decía a él, tienes que tener cuidado. No, hani umañamakiti. Pero también nosotros tenemos que cuidar a nuestros líderes, tenemos que alimentar. Somos nosotros, la comunidad tiene que alimentar a sus líderes. Tenemos que preocuparnos. En Huap Hañasawa, Han Pantjasiñapataki. Y no hay que permitir. No, hermanos. A veces vienen así unos líderes. Nuestros abuelos dicen, Samantha Sipjeriwa, dice hermanos. ¿Ah? ¿Verdad? Dice, ¿no? Arake Puniwa. Amuyas Japjañan, Hilanak, Kuyakanak. Ya, igual que nuestras llamas, vamos a caminar en las ciudades así, con la frente altiva, hermanos. Ya no. Hemos empezado pues, ¿no? Hemos empezado con nuestro hermano Evo. Hemos empezado, ¿para qué? Para volver a nuestro camino, para volver a nuestro taqui,
para volver a nuestro ñan, para volver a nuestro capac ñan, para que nosotros un día nosotros mismos nos gobernemos. Y eso cada vez está avanzando, se está fortaleciendo. Nos han dado golpe, pero hemos recuperado con la unidad del pueblo. Gracias a nosotros hemos recuperado la democracia, hermanos. Y vamos a seguir avanzando. Tienen que prepararse los jóvenes. Es natural, natural. Tiene que haber, tenemos que permanentemente renovarnos. Ahora mismo, hermanos, vamos a entregar estas obras que es parte de nuestro proceso de cambio. El golpe, no había nada, no ha hecho nada. Hermanos, hemos venido esta mañana, es nuestra obligación, no hay nada que agradecer, no hay nada que agradecer. Jumanacá, nosotros tenemos que agradecernos a ustedes. No es esa obligación, además nosotros cobramos pues sueldo, cada mes nos pagan. ¿Ustedes quién les paga? Nadie. Más bien ustedes generan economía. No hay nada que agradecer. Nosotros deberíamos de agradecerlos a ustedes, hermanos. Así es nuestro pueblo. Charuja, churuja, ya vamos a inaugurar, vamos a chayar con el permiso de nuestra Pachamama, de nuestras autoridades, de nuestros abuelos, de nuestro tataínti. Vamos a chayar y después tenemos que ir también a otros lugares, nosotros hermanos. Hoy día tenemos que estar en 3 lugares. Nana Casaraba de Japaraquio, pero para así pero ustedes sigan organizándose. No vamos a permitir que nos dividan. Nos quieren dividir. Son poquititos son. Estos poquititos no, nos quieren dividir. No. Ya. No van a poder, hermanos, no han podido. 500 años, ahora ya hemos despertado. No van a poder. Es más, cada vez vamos a unirnos. Y cada vez somos más fuertes. Ya hemos despertado. Con nuestra música empezamos a sentir orgullo, con nuestras danzas, con nuestras tarqueadas. Hermanos, tarqueada, si ustedes reúnen a 90 personas, porque las 90 personas tienen relación con el código Yatunca, con el 9, ¿no? Código Yatunca, el 9. ¿Ya? Y el 7 tiene mucha importancia. 90, a ver, toquen, 90. Toquen zampoñada, no, tarqueada, jayura toqui por jatanej. Pero 90 tiene que ser. ¿Ah? A ver, hagan la prueba, hermanos. El código Yatunca está en nuestra huipala. El 4 y el 9 está en nuestra huipala. Por eso el 4 y el 9 son 49 cuadraditos. Y esta mañana decía, tiene baño, pero no hay que ir a ese baño porque es rayo puritana. Quejo. Es verdad. A ver, alguien que haga la prueba, a ver, que vaya a orinar en ese lugar, después va a tener problemas. Yo le decía al hermano alcalde, a ver, haz la prueba, pero yo sé sanar eso, decía. Si no cree, hagan la prueba. Porque no, tenemos pues nuestro sarawi. Nosotros también tenemos que ir, ¿no? A veces no llegamos tarde, ¿no? Esperan también, hermanos. Otro día vamos a venir, recién nos estamos estacionando.
Entonces vamos a jutapjarakiwa manqtasir kamariri, ¿no? Sum kamar tapjañan mayuruna. Vamos a programar. No a entregar obras, hermanos, no a recoger proyectos, sino partasiñataki, ¿no? Amuy que va pañasataki. Listo, hermanos. Hermanos, ya, ¿no? Con esas palabras ya pues daremos por inaugurado, con el permiso de la comunidad, de nuestras autoridades. Está ya por inaugurar, ya pueden estrenar. Aquí seguramente van a bailar, van a jugar, todo, ¿no? Hermanos, muchas gracias. ¡Jayaya, hermanos! Muchas gracias. Esas fueron las palabras del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Choquehuanca. El día de hoy, conmemorando y dando más regalos a todo el departamento de Oruro, se dio cita desde muy temprano a la comunidad de Belén de Choquecota, ubicado en la provincia Norcarangas del departamento de Oruro. Es la inauguración de la construcción del tinglado de la unidad educativa Sebastián Pagador. Se está realizando en este momento la chaya correspondiente de esta unidad educativa, con el jayaya que va a bendecir definitivamente a través de nuestros ancestros esta construcción que va a beneficiar específicamente a los niños, las niñas, los jóvenes, las señoritas de toda la provincia Norcarangas del municipio Santiago de Huayamarca.